bienvenidos al taller de material de sutura. La sutura clásicamente se define, o la forma más común de definirla es una aguja y una hebra de material que se utiliza tanto para ligar vasos como para aproximar tejidos. Y para esto tenemos que saber que toda herida quirúrgica va a tener unas fases de cicatrización. La primera fase es una fase de respuesta inflamatoria y proliferación de fibroblastos, que consigue un tejido de granulación y va entre 1 día y 5 días. A partir del 5º día hasta el día 24 está la fase 2, que es una fase proliferativa y de revascularización. Y a partir de ahí pasamos a la fase 3. La fase 3 va desde el día 24 y puede llegar hasta el año. Es una fase de repitilización o fase de maduración. Es importante saber que las heridas tienen menos de un 5% de la resistencia del tejido normal durante la primera semana posoperatoria o la primera semana después de suturar una herida. Por lo tanto, la seguridad del cierre de la herida depende directamente de la sutura. Los criterios para seleccionar una sutura dependen, como siempre, tanto de los factores del paciente como los principios quirúrgicos. Los factores del paciente es la edad y el peso, el estado nutricional que tenga el paciente, el estado de deshidratación, la vascularización, la respuesta inmune, la posibilidad de enfermedades crónicas o tumores que padezca el paciente. Y los principios quirúrgicos van a depender del tipo de tejido que queramos suturar, la longitud y la dirección de la incisión que tengamos, la técnica de disección que hayamos utilizado, la manipulación y el tipo de hemostasia que hayamos realizado, la respuesta tisular que tenga nuestro tejido, la técnica de sutura que vaya a elegir el médico que la va a realizar, tanto si son puntos sueltos, si es una intradérmica, por ejemplo, si estamos suturando intestino o una víscera, todo eso va a depender. Y por último, la tensión de la herida y la posible inmovilización que tengamos posteriormente de la misma. Las características que tiene una sutura ideal: debe tener una elevada resistencia tensiva, mantenimiento de la tensión durante las fases de cicatrización, una mínima reacción tisular, ser estéril, fácilmente manipulable y que tenga un anudado seguro. Propiedades de las suturas. Hay muchas, ¿vale?, propiedades en las suturas. La más importante es la fuerza tensil que tiene y se define como el peso necesario para romper la sutura transversalmente. Se representa en función del número de ceros, vamos desde un 0 hasta 10 ceros. Y tenemos que saber que a mayor número de ceros disminuye el diámetro de la sutura y disminuye la resistencia. Se debe de usar siempre la sutura más fina posible que mantenga los bordes enfrentados con la resistencia suficiente. Y otras dos propiedades que tiene la sutura es la elasticidad, que es la capacidad intrínseca de la sutura de mantener su forma y longitud original después de ser estirada, y la memoria, que es la capacidad que tiene una sutura para volver a su forma original una vez que haya sido manipulada. La clasificación de las suturas. Dependiendo o según el número de hebras, podemos clasificarlas en monofilamentos o multifilamentos. El monofilamento tiene como ventaja que es una superficie suave, tiene una baja fricción, no capilaridad y menor riesgo de infección. Y como desventaja es el manipulado y anudado, que puede ser más difícil, los cabos del nudo se pueden soltar y la elasticidad. Por otro lado, los multifilamentos, como ventajas tenemos que son resistentes, manejables y fácilmente manipulables, ¿vale? Y las desventajas es que tienen un mayor riesgo de infección, acción capilar, trauma tisular, arrastre y corte del tejido. Esta primera es una sutura multifilamento. Vemos en la fotografía que es difícil, pero si la tocásemos se aprecia que es más rugosa, ¿vale? A la vez es más fácil de anudar. Y esta otra es una monofilamento, que se ve en la imagen de la fotografía, vemos que es más suave, la superficie es más suave, pero es verdad que al anudar puede ser un poco más difícil o tenemos que tener cuidado con el anudado. Otra forma de clasificar las suturas son según el material de sutura, las absorbibles y las no absorbibles. Las absorbibles son biológicas y sintéticas y las no absorbibles naturales o sintéticas. Pasamos a las suturas absorbibles. Debemos saber que el concepto de sutura absorbible es la que pierde la mayor parte de su fuerza tensil dentro de los 60 días posimplante, ¿vale? Por una parte tenemos las biológicas, que son los catgut, que es verdad que ya prácticamente no se utilizan, eran suturas monofilamentos con unas más o menos absorción en días de 60 a 90, de 90 a 110, si es simple o crómico. Y por otro lado tenemos las que actualmente más se utilizan, ¿vale?, que son sintéticas, que es la poliglactina, que es un multifilamento que tiene de 56 a 72 días de absorción,
la poliglicaprona, que es monofilamento y que tiene 90 a 120 días de absorción, el ácido poliglicólico, es un multifilamento con 60 a 90 días de absorción, la polidioxanona, que es un monofilamento con 180 días de absorción, y el poli-4-hidroxibutirato, que es un monofilamento con más de 180 días de absorción. Por otro lado, las suturas no absorbibles. Las suturas no absorbibles son la seda, el poliéster, el nylon y el polipropileno. Todas ellas tienen características muy parecidas. La seda es biológica y multifilamento, el poliéster es sintético y multifilamento, el nylon es sintético y monofilamento y el polipropileno es sintético y monofilamento. Como ventajas, son manejables, resistentes y se anudan muy fácil. Es verdad que como desventajas las cuatro tienen cierta reacción tisular mayor que las suturas absorbibles seguramente y pueden hacer cierta reacción a cuerpo extraño. Por otro lado, la otra parte de la sutura, la aguja. La aguja es muy importante, el material del que está compuesta, según la casa comercial, es realmente importante para la composición de la sutura. Y como la aguja ideal debe ser aquella que altera el tejido lo menos posible, debe ser rígida para no doblarse, debe ser estéril y resistente a la corrosión. El tipo de punta y la calidad de la penetración son básicas para un paso atraumático por los tejidos y debemos reseñar que aunque muchas agujas parecen iguales, su comportamiento a la hora de atravesar los tejidos puede ser muy diferente y eso hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo. La anatomía de las agujas. La aguja se compone de una punta, de un cuerpo y de un ojal o zona de unión con el hilo. La longitud de la aguja va desde la punta a la zona de unión en línea recta, la podemos medir, y luego está el diámetro que tenga la aguja. La clasificación pueden ser, según la unión con el hilo, traumáticas o traumáticas, la forma que tengan, rectas, curvas o algunas especiales como son el anzuelo, y la sección que tenga esa aguja, que puede ser triangular, cilíndrica, taper cap, espatulada, de trocar. En cuanto a la unión de la aguja al hilo, las agujas traumáticas son las que en la zona de la cabeza de aguja se aplana y se ranura para situar la sutura, y las atraumáticas, que son las más utilizadas, se realiza un canal en la cabeza de la aguja donde se introduce el hilo. En los métodos más sofisticados actualmente esto se hace mediante láser, de tal forma que se consigue un ratio de aguja a hilo más cercano al 1:1. Por otro lado, la forma de la aguja que hemos mencionado previamente, la unidad es el círculo y a partir de ahí las diferentes curvaturas que tenga nuestra aguja, desde medio círculo, 3/8 de un círculo, 1/4 de un círculo o 5/8 de círculo. Algunas especiales, que es la forma de anzuelo, y las agujas rectas. La sección de la aguja. Voy a hablar de las tres más importantes o más conocidas, que es la sección triangular, que se utiliza sobre todo para tejido fino y resistente, fácil de penetrar. Tienen un trauma mínimo, regeneración temprana y más fuerte y más resistente. Normalmente las utilizamos, estas agujas, para la aponeurosis y la piel. Por otro lado, las cilíndricas, la aguja es completamente cilíndrica, como se ve en la fotografía, se utiliza para tejido blando que no ofrece mucha resistencia, son atraumáticas y se utilizan para suturar tejido subcutáneo, vejigas, intestino. Y las Taper Cut, que nos gustan mucho, son unas agujas muy buenas, tienen un extremo con sección triangular y el resto cilíndrico, de tal forma que nos permite facilitar el paso por tejidos duros, pero sin traumatizar o traumatizando lo menos posible, evitando esa sección triangular. Se utilizan tanto para aponeurosis como para suturar la vejiga o intestino. En esta base de sutura, yo creo que debemos quedarnos con lo más importante, que es conocer, por una parte, en el rectángulo en rojo, el calibre de la aguja, de la sutura, el número de ceros de los que hemos hablado antes. Por otro lado, la longitud que tenga la sutura. El tipo de sutura de la que estemos hablando, si es multifilamento, si es monofilamento, si es absorbible, si no es absorbible. El diámetro que tenga nuestra aguja. Y en el rectángulo en morado vemos que en casi todos los envases tenemos el tamaño real de la aguja y el puntito que está arriba, en este caso es una aguja cilíndrica, si fuese triangular sería un triángulo, el Taper Cap, el otro símbolo que hemos visto previamente. Reseñar
que el porta es el material con el que vamos a sujetar la aguja, que debe localizarse o debe situarse en el tercio externo de la aguja, y esa es la posición correcta, y que para suturar siempre debemos girar la muñeca y penetrar la aguja a 90 grados sobre los tejidos, lo más perpendicularmente posible al tejido. Y por último, y no menos importante, la seguridad de los nudos es clave a la hora de garantizar el cierre de cualquier herida. Muchos fallos de sutura se producen por una mala técnica del nudo. Tanto el nudo de inicio de la sutura como el de final deben ser nudos bloqueantes, nudos autobloqueantes que consigan que no se abra que no se abra esa sutura. La seguridad en este punto depende del número de nudos, de su configuración y de las características de la sutura. Muchas gracias.